Una niña orgullosa revela que habla 9 idiomas, el millonario se ríe y después queda en shock. Ana se erguía con un orgullo que desbordaba. Sus 10 años llenos de sueños relucían en su rostro mientras se preparaba para hablar en la competencia cultural de la escuela. Esa mañana, el sol brilla fuerte en el cielo, pero nada comparado con el calor de las palabras que recorrían su mente. Había ensayado tantas veces sus historias, el eco de su abuela aún resonaba en sus oídos. Esta era su oportunidad de brillar, de mostrar que su don de hablar 9 idiomas no era una curiosidad, sino un puente hacia mundos desconocidos. Pero un estruendo despreciativo proveniente del fondo del auditorio la sacudió. Un millonario que había venido a la competencia se carcajeaba sin piedad, burlándose de la pequeña. La risa resonaba en sus oídos como una campana de juicio. Ana sintió cómo su estómago se encogió, su corazón comenzó a acelerar y sus manos temblaron al borde del escenario. Un instante en el que todo su ser cuestionaba su valía. ¿Realmente debía exponerse a las risas de un extraño? La idea le producía un mareo. La tensión llenaba su mente y el desconcierto inundaba su ser. Una parte de ella quería retirarse, esconderse en el rincón de su pueblo donde las miradas no pesaban, pero la otra parte, más fuerte, la animaba a seguir hacia adelante. ¿Por qué tenía que avergonzarse de su talento? Mientras se preparaba para hablar, la ansiedad la consumía, la idea de ser el blanco de más burlas era aterradora. Se preguntaba si su esfuerzo y el cariño de su abuela valían la pena ante la mirada burlona del forastero. Debo hacerlo, es mi verdad, pensó, aferrándose a esa convicción como a un salvavidas. Recordó las noches en que su abuela le narraba leyendas, recordó las palabras que valían más que el oro. Las historias de sus ancestros, contadas en diferentes idiomas, eran parte de su ser. En ese momento, intervino una voz referencial, más una necesidad que un deseo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los murmullos en el auditorio se intensificaron, sus compañeros comenzaban a notar la tensión en su voz. Ana inhaló profundamente y sintió que el aire no solo llenaba sus pulmones, sino que lo hacía con la fuerza de las historias que creía en su interior. Abrió su boca, y al hacerlo, el mundo se aquietó. Con cada palabra que brotaba, se llenaba de determinación. Su presentación se convirtió en un recorrido por culturas, cada idioma era un nuevo matiz de su identidad. Había un peso en su pecho, pero también una liberación. Sus historias danzaban entre el español que daba vida a sus raíces, el inglés que hablaba de sueños, y el italiano que evocaba pasiones. Con cada relato, Ana podía sentir que el millonario dejaba de reír. ¿Qué pasaba en su mente? La incredulidad lo envolvía mientras la fuerza de su voz crecía en un crescendo imparable. Pero esa transformación no era suficiente, el viaje por su historia apenas comenzaba. Ana sabía que el verdadero desafío era aún por llegar. La voz de Ana resonó en el auditorio como un eco ancestral que capturaba la atención de todos. Mientras relataba la historia de una joven llamada Malika, que cruzó océanos para encontrar su lugar en el mundo, cada palabra no solo transmitía la aventura, sino que revelaba su propia lucha interna. Sin embargo, a medida que hablaba, algo en su pecho comenzó a oprimirse. La presión del juicio que había sentido antes parecía regresar, pero esta vez había algo más. Fue un destello de autoconocimiento que iluminó su camino. Ana no solo estaba narrando historias, estaba desenterrando su propia identidad. Cada idioma que pronunciaba tomaba forma no solo como un vocabulario, sino como un mapa de su ser. Comenzó a reconocer que la risa del millonario no era solo un desprecio, era un reflejo de su propia inseguridad, un espejo donde se manifestaba la duda de aquellos que no comprenden el arduo viaje hacia la autenticidad. ¿Quién era él para cuestionar su valor? Con cada relato, la inseguridad se transformó en fuerza.
Una vez finalizada su presentación, el auditorio estalló en un aplauso templado, un reconocimiento que parecía cruzar la línea de lo que Ana había imaginado. Sin embargo, el millonario, aún con una expresión de sorpresa, se acercó al escenario. Ana sintió que la adrenalina le subía a la cabeza, la expectativa de ese encuentro la llenaba de nerviosismo. En lugar de retroceder, decidió avanzar. La oportunidad de confrontar su antagonista había llegado. Impresionante, dijo el hombre, su voz un tanto temblorosa. No esperaba algo así de una niña. ¿Dónde aprendiste tanto? Ana, con la determinación que la caracterizaba, lo miró a los ojos. En lugar de dejarse llevar por la incomodidad, encontró su voz nueva en ese instante. Cada idioma es parte de mí. Todo lo que he aprendido cuenta una historia más grande que solo palabras. No es solo un espectáculo, es mi vida. Las palabras salieron con una fuerza inesperada, como si en ese momento tomara el control de su narrativa, la realidad de su historia más allá de la competencia. El millonario, al parecer conmovido, retrocedió un paso. Quizás tengo mucho que aprender. La sinceridad en su tono sorprendió incluso a Ana. La forma en que hablas es realmente poderosa. Sin saber claramente por qué, Ana sintió que esa conversación podría ser el primer paso hacia algo más grande. ¿Podría ser una conexión genuina, un puente que le permitiría avanzar hacia oportunidades? La idea de que su historia tuviera un impacto más allá de su pueblo era espeluznante y emocionante a la vez. La admiración del millonario sembraba la semilla de un nuevo futuro, uno donde podría explorar sus habilidades de comunicación y su pasión con más profundidad. Sin embargo, en su interior aún surgían preguntas inquietantes. ¿Estaba lista para enfrentar el mundo real con todas sus complejidades? Esa noche, mientras reflexionaba sobre su día, Ana comprendió que no solo había ganado una competencia, había vislumbrado un nuevo camino. Era el inicio, pero también el medio para cuestionar sus próximos pasos. Con esta revelación, Ana sintió la urgencia de definir su futuro, de asumir el riesgo de abrirse a nuevas experiencias. Pero, al mismo tiempo, comprendió que enfrentarse al mundo no sería sencillo. Mientras el eco de su voz aún resonaba en su mente y la adrenalina comenzaba a disiparse, una sensación de inquietud la rodeó. ¿Tendría la valentía necesaria para navegar el camino que se encontraba ante ella? Ana se sumió en la penumbra de sus pensamientos con la certeza de que su viaje apenas comenzaba y el verdadero desafío estaba por venir. La mañana siguiente, Ana despertó con una energía diferente. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su habitación como si fuera un nuevo comienzo. Las dudas seguían ahí, pero se sentía embargada por una mezcla de determinación e incertidumbre. Aquel aplauso resonaba en su mente, y cada vez que evocaba la conversación con el millonario, se encontraba a sí misma cuestionando su propio valor. Mientras desayunaba, un visitante inesperado llegó a su mente, la idea de ser mentora de aquellos que buscan su propia voz. ¿Podría ella, una simple chica de su pueblo, tener algo que realmente enseñar? Era un dilema complicado, especialmente después de haber vivido tanto rechazo por su juventud. Pero había despertado algo profundo en ella, un deseo de conectar y compartir su sabiduría. Inspirada por esta visión, decidió comenzar a escribir. Las palabras llenaban las páginas como un torrente, nerviosas pero urgentes. Enumeró lo que había aprendido, el arte de comunicarse, la fuerza de la vulnerabilidad y el poder de contar historias que atraen el corazón de los demás. Con cada frase que plasmaba, su confianza crecía, transformando los ecos de la inseguridad en asertividad. Ana se comprometió a encontrar un espacio donde pudiera compartir su aprendizaje. Así que creó una pequeña presentación en su mente, planificando charlas donde podría hablar sobre la importancia de la diversidad cultural a través de los idiomas. En su pueblo podrían no manejar una variedad de lenguas, pero eso no impedía que sus mensajes conectaran. Ella podría ser el puente. A medida que pasaban los días, su entusiasmo era palpable. Ana buscó en sus redes a personas que admiraba y se unió a foros en línea que abordaban el tema de la comunicación intercultural. A través de interacciones con otros, comenzó a modular su voz, a defender su perspectiva con base en su experiencia.
Sin embargo, a pesar de su creciente determinación, las inseguridades no desaparecieron del todo. Una noche, mientras revisaba un video de un reconocido conferencista internacional, sintió que la distancia entre ella y su meta era insuperable. Después de todo, él había sido cultivado en un entorno de privilegio, mientras ella luchaba con el eco de risas sobre su juventud y formación. Esa comparación la abrumó, el miedo a fracasar la asfixiaba. Si bien la voz de su mente la desalentaba, un pequeño susurro también emergía: nunca te has rendido. Recordó la reacción del millonario y el pequeño destello de admiración en sus ojos. Tal vez su historia sí era valiosa. Aunque el camino hacia la autenticidad parecía lleno de espinas, la posibilidad de compartir su viaje con otros ofrecía un rayo de esperanza. Así, a pesar de los tropiezos, buscó dar su siguiente paso. Se inscribió en un taller sobre oratoria. Al entrar en la sala, el nerviosismo la envolvió, pero recordó las palabras que había compartido con el millonario. Decidió que esta vez sería diferente, se enfrentaría a su adversidad. La metáfora del océano que Malika había navegado se repetía en su mente. Ella también estaba en medio de su propia travesía. A medida que se familiarizaba con sus compañeros, se dio cuenta de que muchos compartían sus miedos. Con cada conversación, se llenaba de valor, podría ser un pilar no solo para ella, sino para otros. El tiempo pasaba lentamente, y cada clase la hacía sentir más preparada. No obstante, las dudas seguían anidando en lo profundo de su ser. Una noche, justo antes de salir a cenar con su familia, recibió un mensaje inesperado del millonario. Decía que deseaba conocerla de nuevo para hablar sobre un proyecto que podría cambiar el rumbo de su vida. Ana sintió que el aliento se le cortaba. ¿Qué significado tenía esa invitación? La mezcla de ansiedad y anticipación la envolvía por completo. Retumbaron en su mente preguntas que se intensificaban como un torrente. ¿Estaba lista para dar el siguiente paso? ¿Cómo podría ser capaz de aprovechar esa oportunidad sin dejar que la inseguridad la dominara? Mientras bajaba las escaleras hacia la cena, una decisión se formaba en su interior: no podía dejar que el miedo definiera su historia. Era hora de mirar al futuro con valentía. La sensación de su propio corazón latiendo con fuerza llenó a Ana mientras la cena avanzaba. Las risas de su familia resonaban, pero su mente divagaba entre la posibilidad que le ofrecía el millonario y las inquietudes que aún la atormentaban. Esa invitación se sentía como un hito en un camino nuevo y desafiante, pero también despertaba el eco de la duda. Después de la cena, Ana se retiró a su habitación. De pie frente al espejo, comenzó a ensayar las palabras que deseaba compartir. Soy Ana, dijo en voz alta, justificando su nombre como un estandarte de logros y desafíos. En un momento de arrobo, se sorprendió a sí misma declarando que hablaba varios idiomas. No lo había dicho en voz alta, pero en su interior vibraba la verdad de su aprendizaje: podía conectar con otras perspectivas y culturas. Sin embargo, la inseguridad siempre hallaba la forma de infiltrarse en su mente. ¿Cómo me verán? Soy solo una joven con una historia común, pensó. Aquella noche, decidió que no podía retroceder. Más allá de sus temores, sus habilidades debían ser reconocidas, no solo por los demás, sino por ella misma. A la mañana siguiente, el mensaje del millonario la llevó a un nuevo nivel de preparación mental. Necesitaba no solo estar lista, sino estar completamente consciente de su valor. Se dedicó a realizar pequeños ejercicios frente al espejo, enfrentando su reflejo con desafíos que habían dado forma a su narración. Cada palabra que pronunciaba se sentía más certera, despojando su inseguridad de poder. Lo que empezó como un mero juego de autoconfianza se convirtió en algo más. Con cada día de ensayos, sus habilidades de oratoria florecieron y su voz se tornó más firme. Cada vez que dudaba, se recordaba a sí misma las jornadas de talleres y el valor que podía aportar a otros a través de su experiencia. Las historias de superación de sus compañeros resonaban en su memoria, y ella comprendió que su propia historia no era menos significativa. Ana decidió aplicar a un evento local donde podría hablar frente a una audiencia por primera vez. Estaba segura de que tenía un mensaje que compartir. Con cada ensayo imaginario,
comenzó a sentir que el miedo no era una barrera, sino un combustible que la impulsaba a mejorar. Entre los susurros de su mente, un pensamiento recurrente la marcó: tal vez no solo soy una joven de un pueblo. Esa revelación la ayudaba a emerger de la sombra del miedo y a construir una identidad que combinaba sus habilidades, su pasión por los idiomas y su deseo de conexión. Cuando finalmente llegó el día de la reunión con el millonario, ella se encontraba menos ansiosa, finalmente alineando su mente a la realidad de su capacidad. Al entrar en el café donde se verían, lo vio sentado, revisando unas notas. Se sentó frente a él, sintiendo como una energía poderosa recorría sus venas. Estoy lista, murmuró para sí misma, pero luego recordó un consejo que había leído: preparado o no, la autenticidad siempre sería su mayor aliada. Apenas cruzaron saludos, el millonario la miró a los ojos y sonrió como si ya supiera lo que estaba a punto de contar. Quiero saber cómo puedes llevar tu voz a más personas, dijo, dejando a Ana con la sensación de que había mucho más en juego de lo que había imaginado. Anudada en esa revelación, comprendió que este encuentro podría ser un viaje aún más transformador de lo que había previsto. Mientras su mente vibraba con posibilidades, una nueva pregunta emergió: ¿podría realmente ser la voz de aquellos que sienten que no tienen una? Ana comprendió que este era solo el comienzo de una travesía, una que exigía que enfrentara su pasado y que abrazara el futuro con valentía. Con el corazón acelerado, Ana sintió cómo las expectativas daban paso al deseo, no solo de hablar, sino de ser escuchada. Había llegado el momento de descubrir si su voz podría resonar más allá de su propia percepción. Todo en ella aguardaba el desenlace de esta nueva etapa, mientras una inquietante pregunta se instalaba en su corazón: ¿podía convertirse en la mentora que había soñado ser? Ana se sentó frente al millonario, sintiendo que cada segundo que pasaba se hacía más significativo. Con una sonrisa cordial, él la animó a comenzar y las palabras fluyeron de un rincón olvidado de su corazón. Durante los primeros minutos, describió su viaje a través del aprendizaje de idiomas y cómo cada uno de ellos era una llave que abría puertas a culturas y maneras de pensar diferentes. Vio en los ojos del millonario un destello de interés. Esa conexión inicial la impulsó a compartir más. Cada idioma que aprendí me permitió entender no solo a otras personas, sino también a mí misma, dijo, su tono vibrante y lleno de pasión. Ana podía sentir cómo su voz resonaba, no solo en el espacio del café, sino dentro de ella. Sin embargo, en el fondo, una sombra de autocrítica amenazaba con oscurecer su progreso. ¿Y si no le interesa realmente? ¿Y si solo les resulta un pasatiempo?, se repetía como un mantra latente. El millonario la interrumpió, llevándola a un nuevo nivel de diálogo. ¿Cómo piensas traducir esta pasión en algo que resuene con los demás? La pregunta fue un balde de agua fría, pero también un desafío. Ana se dio cuenta de que no había considerado opciones concretas. Anhelaba ser escuchada, pero no había meditado en la forma de articular su mensaje hacia un público real. Simultáneamente, sintió el peso de su experiencia. Había visto cómo otros, con historias similares de lucha y perseverancia, utilizaban sus voces para inspirar cambio. Este aprecio por las narrativas de autonomía y empoderamiento le ofrecía un nuevo rumbo. Reflexionando, Ana miró al millonario a los ojos. Puedo ser la voz de quienes no se atreven a hablar. No solo mis vivencias, sino las de muchos otros que, como yo, quieren ser escuchados. La expresión del millonario cambió, mostrando una mezcla de sorpresa y contemplación. Eso es lo que debemos explorar. Hay un camino ahí. La conversación se transformó en una lluvia de ideas, donde Ana comenzó a delinear proyectos específicos que podrían utilizar su habilidad de conectar con multitudes. Un taller, quizás, o un programa de mentoría para jóvenes que deseen desarrollarse en el mundo del habla. Sin embargo, con cada concepto que surgía, sus dudas también aumentaban. ¿Cómo conseguir financiamiento? ¿Cómo establecer un programa sin los recursos adecuados? ¿Y si realmente tenía la habilidad para llevar a cabo lo que imaginaba? A medida que su voz se llenaba de ideas, el eco de la inseguridad también resonaba. Soy la persona indicada para esto, pensó, sintiéndose más vulnerable de lo que desearía admitir. El millonario pareció notar su vacilación. Ana,
no todos los grandes oradores han tenido experiencia. Algunos simplemente se atreven a dar el primer paso. Su declaración hizo eco en lo más profundo del ser de Ana. Era hora de dejar de depender de la validación externa y comenzar a confiar en su propia voz y criterio. Después de esa reunión transformadora, Ana se retiró a casa, llena de energía e ideas, pero también con un nudo en el estómago. ¿Podría realmente llevar a cabo un programa que impactara a otros? ¿Y si fracasaba? Las preguntas la asaltaron incluso mientras intentaba dormir esa noche. Pero aún en la oscuridad, una chispa de determinación comenzó a formarse. Ahora, más que nunca, sabía que tenía que dar pasos concretos para marcar la diferencia. Mirarse al espejo ya no era suficiente, necesitaba lanzarse a la acción, no solo para ella, sino para aquellos que aún esperaban por una voz en la que confiar. La decisión estaba tomada, y el tiempo de la reflexión había terminado. Se despertó con un nuevo propósito: construir un plan tangible, algo que no solo resonara dentro de ella, sino que también impactara a quienes anhelaban ser escuchados. Se preguntó cómo reuniría la fuerza y la estrategia necesaria para transformar sus ideas en realidad. Pero había un temor nuevo en juego: en su búsqueda por convertirse en mentora, podría descubrir que el viaje hacia el liderazgo era más complicado de lo que había imaginado. La urgencia de actuar pronto se instaló en su corazón, dejando en el aire la inquietante duda de si podría realmente cumplir su sueño. Ana se levantó antes del alba, los primeros rayos de sol se colaban tímidamente a través de las cortinas de su habitación. Su mente aún danzaba con las promesas de esa conversación transformadora. La idea de construir un camino que pudiera empoderar a otros vibraba en su interior como un tambor al que no podía dejar de prestar atención. Se sentó frente a su escritorio, rodeada de hojas en blanco, y tomó una respiración profunda. Comenzó a anotar. Las ideas salieron de ella como un torrente. Propuso un nombre para el taller: Voces sin Fronteras. La idea de crear un espacio donde pudieran no solo compartir su experiencia, sino también fortalecer a otros, le emocionaba. Sin embargo, cada palabra que escribía iba acompañada de la sombra de la duda. ¿Podría realmente llevar a cabo este proyecto? Se preguntó si tenía la capacidad de atraer el apoyo que necesitaba. Oprimió el lápiz contra el papel, un símbolo de la presión que sentía. La falta de recursos era un pensamiento recurrente en su mente. Encontrar financiamiento era como escalar una montaña. Con cada lista de ideas, una sensación de agobio se hacía más fuerte. ¿Y si no podía lograr que otros se unieran a su causa? Pero no podía permitir que esos pensamientos ahogaran su llama interna. Decidió que el primer paso sería hablar con aquellos que habían tenido éxito en áreas cercanas a su objetivo. Empezó a investigar, buscando personas en el ámbito de la mentoría y el desarrollo personal que pudieran ofrecerle una guía o, al menos, compartir sus experiencias. Un par de días después, se armó de valor y se acercó a un grupo local de emprendedores. Era un ambiente nuevo y temido, repleto de rostros ajenos que lucían seguros y decididos. Con un vestido simple, pero que reflejaba su autenticidad, se sentó en la última fila, observando cómo algunos de ellos compartían sus historias. Con cada relato, su corazón latía más fuerte. Eran personas que también habían enfrentado desafíos, y eso la inspiraba, pero también la llenaba de inseguridades. ¿Qué le impediría a ella estar ahí frente a ellos, compartiendo su viaje? Cuando la presentación terminó, Ana decidió que debía hablar. Se levantó lentamente, sintiendo las miradas curiosas en su rostro. «Hola, soy Ana», comenzó, y cada palabra se sintió como un pequeño paso hacia el abismo de la vulnerabilidad. «Estoy trabajando en un proyecto llamado Voces sin Fronteras y me gustaría saber cómo conseguir apoyo para llevarlo a cabo». Las reacciones fueron variadas. Algunos hacían preguntas, otros ofrecían consejos, pero uno en particular, un hombre de cabello canoso, la miraba con interés. «Ana, lo que mencionas es importante, la idea de dar voz a quienes sienten que no tienen una es poderosa. Pero, ¿qué recursos tienes en mente? ¿Cómo piensas hacerlo sostenible?» En ese momento, Ana experimentó una epifanía. No tenía una respuesta clara, pero sí tenía una visión. Se trataba de un trabajo en equipo, no podría afrontar este desafío en soledad.
Recordó las palabras del millonario: no todos los grandes oradores han tenido experiencia. Quizá, ella misma podría dar el primer paso hacia la creación de una comunidad. Durante las siguientes semanas, Ana intensificó su búsqueda de aliados. Esto la llevó a diversas reuniones donde compartía su visión y, poco a poco, empezó a tejer una red de personas alentadoras. Sin embargo, su autoexigencia se convirtió en un obstáculo. Quería que cada interacción fuera perfecta y, con ello, la carga del peso de la comparación comenzó a notarse. Un mes después, se encontró con un mensaje en su bandeja de entrada que cambió su perspectiva. Era del millonario con quien había hablado. Ana, me intriga la pasión detrás de tu proyecto. Me gustaría hablar contigo sobre una posible colaboración. Su corazón dio un vuelco. La oportunidad de volver a conectar la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Respiró hondo y se preparó para lo que sería una nueva conversación determinante. ¿Podría convencerlo de invertir en su idea? Y más importante aún, ¿podría estar a la altura de sus expectativas? La realidad de que su sueño empezaba a tomar forma era un impulso, pero también una sombra acechante. Los desafíos estaban lejos de terminar y el camino parecía más incierto que nunca. Ana sonrió, comprendiendo que había tomado la decisión correcta al actuar, pero ahora sabía que en el horizonte había una nueva dimensión de su viaje: enfrentar la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en su historia. A medida que se preparaba para la reunión, una pregunta surgió enfáticamente en su mente. ¿Estaba realmente lista para los desafíos que una colaboración podría traer? Ana no podía evitar que su mente girara en torno a la próxima reunión. Cada posible escenario la abrumaba aún más, ya que imaginarse frente al millonario quien había resonado profundamente con su idea de Voces sin Fronteras la llenaba tanto de excitación como de incertidumbre. Se dio cuenta de que debía concentrarse en lo esencial: comunicar su visión con pasión y claridad. El día del encuentro, se preparó meticulosamente. Se vistió con un traje que la hacía sentir empoderada, y se obligó a sí misma a no ceder ante la vorágine interna de ansiedad. Llevaba consigo un portafolio repleto de ideas, gráficos que mostraban el impacto potencial de su proyecto y un par de historias de personas que se beneficiarían de su taller. Sin embargo, había una sombra en su interpretación: su propio valor como líder estaba en juego. Cuando finalmente se sentó frente al millonario en un pequeño café, sintió que su pulso se aceleraba. Él la observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo, lo que la hizo tambalearse en un mar de inseguridades. Sin embargo, recordó su propósito. Si realmente quería dar voz a quienes no la tenían, debía comenzar por encontrar la suya. Las primeras palabras fluyeron con un poco de titubeo, pero rápidamente, su entusiasmo por el proyecto comenzó a despuntar. Quiero que Voces sin Fronteras sea un refugio para aquellos que se sienten perdidos, para que puedan descubrir la fuerza que reside en su historia, dijo, sintiendo cómo su mirada se iluminaba. A medida que hablaba, se dio cuenta de que cada historia que compartía la acercaba más al diálogo que anhelaba. Él la interrumpió. Es un enfoque interesante, pero hablemos de números. ¿Cómo planeas mantener esto a flote económicamente? Esto la asustó. Ana aún no tenía todas las respuestas. Sin embargo, decidió que no permitiría que la duda la desbordara. Estoy en proceso de establecer un sistema de donaciones y patrocinios. Quiero construir una comunidad que crea en el poder de la voz. Sus palabras vibraron con una determinación renovada. Había calado su emoción en la conversación, pero las preguntas de él eran contundentes. ¿Y qué pasa si no obtienes la financiación suficiente? Este mundo es feroz, y proyectos como el tuyo a menudo se quedan cortos, respondió, sus ojos fijos en ella. Ana sintió que el desafío era más profundo de lo que pensaba. No era solo cuestión de conseguir dinero, era sobre el valor que traía a la mesa. La vulnerabilidad y el valor de lo que ofrecía se confrontaban. En ese instante, Ana confrontó la parte de sí misma que temía el fracaso. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesta a aprender y adaptarme. Este deseo de ayudar a los demás supera mi miedo a fallar. Si no intento, nunca lo sabré. A pesar de la crítica que sentía en la mirada del millonario, se percató de que su determinación crecía.
Al final de la reunión, tras una larga discusión, el millonario la observó contemplativamente. Te daré una oportunidad. Te apoyaré, pero necesito saber que puedes desempeñar el papel de líder que este proyecto requiere. Ana sintió una mezcla de alivio y preocupación. Había conseguido el apoyo que deseaba, pero sabía que esto era solo el comienzo. No solo se había propuesto un desafío profesional, sino también una prueba personal que la empujaría a crecer y evolucionar. Tenía que estar lista para ser la líder que otros esperaban que fuese. Mientras caminaba hacia su casa, cada paso resonaba en su interior. ¿Cuál sería el siguiente paso y cómo se prepararía para este nuevo rol? Nadie hubiera creído que ella, aquella chica que a veces dudaba de cada palabra, podía representar un cambio profundo. Esa noche, decidió que no se detendría, estaba dispuesta a sumergirse en este nuevo océano de posibilidades. Pero mientras se acomodaba en su cama, una inquietud la asaltó. Aquel apoyo que había conseguido podía volverse en su contra si no era capaz de cumplir con sus propias promesas. ¿Podría realmente adaptarse a lo que se le venía? La pregunta se adhirió a su mente con una innegable urgencia, dejándola esperar con ansias el día siguiente. ¿Estaba realmente lista para afrontar la posibilidad del éxito y, sobre todo, el temor del fracaso que lo acompañaba? Ana despertó con el amanecer, sintiendo un ligero peso sobre su pecho. La conversación con el millonario seguía girando en su mente, cada palabra reverberando como un eco que no la dejaba en paz. Había conseguido apoyo, pero la carga de esa promesa la atemorizaba. Se levantó de la cama con una resolución renovada. Era el momento de demostrar que no solo era capaz de liderar, sino que tenía el empeño necesario. Su día comenzó con una búsqueda activa de información, profundizando sobre el mundo de las ONG y el financiamiento. Se sumergió en artículos, foros y testimonios de quienes habían recorrido caminos similares. Ana necesitaba comprender las dificultades que enfrentaban otros para poder anticipar las suyas. Cada nuevo dato era como una chispa que encendía su creatividad. La adrenalina empezaba a fluir y la duda se convertía en curiosidad. Durante esos días, su círculo se amplió. Se acercó a profesionales que habían dejado huella en sus respectivos campos. Uno de esos encuentros fue con Teresa, una empresaria que había transformado su pasión en un imperio. Ana la contactó con temor, pero, para su sorpresa, Teresa se mostró entusiasta al conversar con ella. Las dudas son parte del camino, pero aprender a sobrepasarlas es lo que realmente define a un líder, le había dicho. Las palabras resonaron profundamente en su interior. Era justo esa mentalidad la que necesitaba adoptar. A medida que se sumergía en estos encuentros, Ana comenzó a identificar áreas que podía mejorar en sí misma. No se trataba solo de aprender sobre dinero y gestión, se trataba de inspirarse y empoderarse. Se inscribió en un taller de oratoria. Si quería cautivar a las personas, necesitaba desarrollar su voz, no solo como locutora, sino como líder. En cada ejercicio, Ana se desnudaba emocionalmente ante el espejo, reprendiendo cada mirada crítica que se asomaba. Enfrentar sus inseguridades se convertía en una liberación. Sin embargo, no todo fue sencillo. Los miedos seguían acechando, a veces transformándose en una sombra profunda que la seguía. En esos momentos, se refugiaba en la escritura. Escribía sobre sus aspiraciones, sus temores y la historia que quería contar. En una de esas noches, una revelación se presentó: compartir su propia narrativa de lucha y autodescubrimiento podía ser tan poderoso como las voces que deseaba ayudar. La conexión personal no solo la humanizaría, sino que también inspiraría a quienes la escucharan. Con cada nuevo paso, Ana sentía cómo se despojaba de sus armaduras. La idea de Voces sin Fronteras ahora pertenecía a un plano más grande, donde su propia voz se unía a la de otros. Caminaba con un propósito renovado y, aunque la incertidumbre se mantenía presente, su determinación crecía. Sin embargo, en medio del eufórico avance, un tropiezo apareció: un correo electrónico inesperado del millonario. Su mensaje contenía un tono directo y crítico, cuestionando sus progresos y la dirección que había tomado su proyecto. La presión le erizó la piel y las preguntas comenzaron a fluir. ¿Era realmente capaz de llevar esta visión a la realidad?
¿podría, a pesar de sus avances, estar a la altura de las expectativas impuestas? Esa noche, encerrada en su habitación, Ana supo que no podía permitir que el miedo dictara su destino. Comentó con convicción a su reflejo que debía convertir cada crítica en un impulso. Con un nuevo enfoque y una lista de acciones a tomar, se preparó para escribirle al millonario, decidida a convertir la presión en energía. Finalmente, se recostó en su cama, sintiendo una oleada de determinación. La siguiente etapa del viaje la esperaba y, para enfrentarla, debía aceptar que la adversidad era parte inherente del crecimiento. Con el aliento entrecortado, se preguntó si podría realmente proteger su visión de los embates de la realidad. ¿Se atrevería a ser vulnerable y poderosa al mismo tiempo, o sería superada por sus propios temores? Ana tuvo una noche inquieta, plagada de pensamientos enredados. La crítica del millonario le había hecho dudar, pero también encendió una nueva chispa de desafío. A la mañana siguiente, después de un café humeante que no lograba calentar su espíritu, decidió que era hora de establecer un plan claro. El primer paso sería abordar su respuesta al correo con una determinación renovada. Se sentó frente a su computadora, las manos temblorosas sobre el teclado. No podía permitirse titubear. El mensaje tenía que ser directo, sincero y lleno de promesas tangibles. Mientras escribía, recordó las palabras de Teresa: superar las dudas no es solo un acto de valentía, sino también de claridad. Después de una hora de redacción, revisó cuidadosamente cada frase. En su mensaje, expresó su gratitud por la retroalimentación, esbozó los avances que había realizado y compartió su visión de cómo había evolucionado el proyecto. Al final, se atrevió a incluir un desafío: me gustaría que nuestros próximos intercambios fueran más relacionados, enriqueciendo así la idea de Voces sin Fronteras. Estaría encantada de recibir sus sugerencias más concretas. Al presionar enviar, una mezcla de ansiedad y alivio la invadió. Había puesto su voz fuera, con todas sus vulnerabilidades y aspiraciones unidas en un solo mensaje. Esa acción se sintió como un pequeño acto de rebeldía ante las voces internas que constantemente la cuestionaban. El día transcurrió entre tareas triviales y un creciente anhelo de recibir una respuesta. Ana decidió que la espera no sería pasiva, se inscribió en un curso de marketing digital, un área fundamental por explorar para llevar su proyecto aún más lejos. Mientras avanzaba por lecciones sobre estrategias de publicidad en redes sociales, cada nuevo concepto era una herramienta que sumaba a su autoconfianza. Por primera vez, vio su potencial profesional como algo no solo alcanzable, sino inminente. Días después, cuando ya había comenzado a construir un plan de promoción efectivo, su correo sonó. El corazón le dio un vuelco, pero en lugar de júbilo, una oleada de inseguridad le recorrió el cuerpo. Se apresuró a abrir el mensaje del millonario, su mente divagando entre esperanzas y temores sobre lo que podría contener. El encabezado era directo: agradezco tu claridad. A medida que leía, las palabras iniciales parecieron inofensivas, pero más adelante, la crítica continuó. Sin embargo, me gustaría ver más que solo planes, busco resultados tangibles. ¿Cuánto más puedes ofrecer realmente? La presión se instaló de nuevo. ¿Cuáles eran sus verdaderas capacidades? ¿Era el propósito de Voces sin Fronteras lo suficientemente fuerte como para atraer apoyo significativo? Reflexionó sobre su recorrido. Le había costado reconocer que, a menudo, la batalla interior es más dura que cualquier crítica externa. Sin embargo, esta vez no cedería a la desesperación. En lugar de rendirse ante la autocensura, si había algo que había aprendido, era a observar y replantear. ¿Cuáles eran sus habilidades auténticas? Ana recordó a su madre, que le había enseñado varios idiomas desde niña. Quizás puedo usar eso, murmuró, sintiendo como una idea se formaba lentamente. Podía crear una serie que involucrara el aprendizaje de idiomas y su importancia en el intercambio cultural, algo que resonaría con su visión. Mientras garabateaba notas, la determinación volvió a fortalecerla. Era un nuevo camino, un nuevo desafío. La presión ahora se convertía en el motor de su creatividad. Y en ese instante, supo que no podía permitirse perder la oportunidad de presentar sus ideas de una manera innovadora.
La noche le traía insomnio y un panorama desenfrenado de posibilidades. Ana decidió que el próximo paso debería ser audaz, incluso arriesgado. Quizás sería el momento de invitar al millonario a una presentación donde no solo expusiera su visión, sino que también revelara el verdadero trasfondo de su historia. Con el corazón palpitante y la mente rebosante de ardor, empezó a visualizar todo el proceso de su encuentro con él, cada movimiento, cada palabra. Una aventura emergía donde la claridad de su voz y la autenticidad de su viaje podrían finalmente brillar. ¿Sería capaz de conectar emocionalmente con él y demostrar que había mucho más en su carácter de lo que él había percibido hasta ahora? La respuesta se escapaba a la vista, aguardando el momento decisivo en el horizonte. Ana llegó al día de su presentación con una mezcla de nervios y determinación. El café donde se encontraría con el millonario tenía un aire sofisticado, pero ella se sentía preparada para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Había pasado horas diseñando su propuesta, incorporando no solo su visión para Voces sin Fronteras, sino también un enfoque innovador que vinculaba el aprendizaje de idiomas con el poder de las historias personales. Su historia se conectaba de manera intrínseca con su propósito y estaba decidida a que eso resplandeciera durante su exposición. Al entrar al lugar, las luces brillantes iluminaron su camino hacia una mesa reservada. Al verlo sentado, se sintió una mezcla de emoción y presión. Pero ya no era la misma niña dudosa que había comenzado este viaje, ahora era una joven decidida a salir de su concha y desafiar las expectativas. Al saludarse, notó un leve destello de interés en los ojos del millonario. Ana se sentó y comenzó su presentación. Con confianza, explicó cómo Voces sin Fronteras no solo se trataba de aprender idiomas, sino de construir un espacio inclusivo donde las personas pudieran narrar sus propias historias, superar el miedo a ser juzgadas y conectar con otros a través de sus experiencias. Durante su exposición, utilizó ejemplos concretos de cómo el manejo de diferentes idiomas había transformado su vida. Relató anécdotas que demostraban cómo había logrado abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Las palabras fluyeron como un río desbordado, cada una estaba cargada con su pasión y su propósito. A medida que hablaba, notó que la mirada del millonario cambiaba. Las cejas se alzaron y su expresión comenzó a reflejar una creciente curiosidad. Ana sintió que estaba logrando algo más que simplemente presentar un proyecto, estaba compartiendo su esencia, su verdad. Al final de la presentación, el millonario se inclinó hacia adelante y, por primera vez, la miró con atención genuina. Ana, lo que has presentado es inspirador. Veo que has vinculado tu vida a este proyecto de manera profunda. No se trata solo de idiomas, se trata de conectar con las personas. Estoy impresionado. Sus palabras resonaron en ella como un eco de validación que había buscado con ansiedad. Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Él planteó una serie de preguntas que la hicieron reflexionar aún más sobre su visión. ¿Cómo planeas medir el impacto de tu proyecto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo integrarás la sostenibilidad? Ana, lejos de sentirse abrumada, encontró la claridad que necesitaba en su interior. Me gustaría desarrollar un sistema de evaluaciones después de cada taller para ver cómo los participantes se sienten más conectados y empoderados para narrar sus propias historias, explicó. Además, planeo buscar alianzas con organizaciones locales e internacionales que crean en esta causa. El millonario la escuchó y asintió lentamente, por momentos, parecía contemplativo. Te puedo ayudar a pulir esta propuesta y conseguir el financiamiento que necesitas. Pero debes estar dispuesta a llevar esto a un nivel superior, será un compromiso arduo. Ana sintió que un peso se desvanecía, al mismo tiempo que una nueva responsabilidad se instalaba. Había trascendido el temor inicial. Ya no se trataba solo de recibir apoyo, se trataba de demostrar que podía ser la lideresa que el mundo necesitaba. Durante los días siguientes, Ana se sumergió en el desarrollo de su plan. Se sentía más segura que nunca y logró reunir un grupo de aliados emocionados por el proyecto. Comenzaron a trabajar juntos, estableciendo un cronograma de talleres y creando contenido relacionado. Cada intervención se convirtió en un desafío estimulante, donde su voz crecía más fuerte y su liderazgo tomaba forma. La comunidad se activaba alrededor de Voces sin Fronteras.
Las historias de la gente fluían, rompiendo barreras y abriendo nuevas posibilidades. Cada encuentro se convertía en un espacio de aprendizaje, no solo para los participantes, sino también para Ana, quien descubría su propia fuerza en cada diálogo. El millonario se convirtió en un mentor invaluable, ofreciéndole consejos y ayudándola a perfilar las etapas del proyecto. Con su apoyo, organizaron un evento de lanzamiento, al que asistieron miembros de la comunidad, potenciales patrocinadores y un grupo diverso de personas interesadas en el crecimiento personal. El día del evento llegó, y Ana se presentó en el escenario con una voz firme y un corazón palpitante. Miró a su alrededor y vio rostros esperanzadores, y en ese momento, entendió que había recorrido un camino significativo. Logró conquistar no solo su inseguridad sino también el reconocimiento como una joven líder dispuesta a hacer una diferencia. La presentación fue un éxito. Ana compartió no solo su historia, sino también la historia de muchos otros, convirtiendo su vulnerabilidad en fuerza. Al finalizar la presentación, los aplausos resonaron como una sinfonía de logros, cariño y conexión. Ana había creado más que un proyecto, había levantado un puente hacia nuevas oportunidades, un camino donde las historias encontraban voz. En ese instante de realización, supo que su viaje había evolucionado en algo significativo y real. Había probado y probado su valía, y había cultivado un futuro donde no solo ella, sino cada historia contada, podía florecer. Con confianza renovada, Ana enfrentó los retos futuros. Ahora sabía que el verdadero compromiso con su causa era encontrar la fuerza en la comunidad y en sí misma. Había alcanzado un hito concreto, la capacidad de liderar y de transformar vidas a través de la palabra. Estaba lista para lo que viniera, con la certeza de que la voz que había luchado por encontrar, finalmente, resonaría fuerte y clara. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. También, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.